Hola, hola muchachos, espero que estén muy bien, que les esté yendo bien con todas las actividades de geometría. La idea es que pues los ejercicios o las actividades que se dejen sean muy ceñidos a lo explicado en el video para que se nos haga más fácil. De todas formas, cualquier actividad, de todas formas, cualquier duda que tengan, con mucho gusto me escriben. Ustedes saben que yo estoy allí pendiente para ayudarles, despejar sus dudas. Y espero sigan así, han estado la mayoría muy juiciosos. Creo que esto es un aporte de cada uno. Aquí no hay que estar diciéndole a nadie lo que tiene que hacer. Esto es algo muy personal en ese sentido, en cuanto a la responsabilidad, que cumplan, que sean constantes, no una actividad sí y otra no. Esto los califica mucho, no solo en la nota, en la parte cognitiva, sino de manera personal, y los califican no yo o una planilla, sino que los califica ustedes mismos se autoevalúan y dicen si estoy cumpliendo, no estoy cumpliendo, y es algo que les quiero recomendar, que hagan ustedes mismos esa autoevaluación. Bueno, tenemos nuestra clase de geometría y el tema de hoy es triángulos. Primero, pues nosotros conocemos los triángulos, los reconocemos. Puede decirse que sabemos que es un triángulo, ¿cierto? ¿Cómo está conformado un triángulo? Pero entonces vamos a ahondar más en el tema de triángulos. Entonces tenemos que un triángulo es un polígono. Sí, nosotros la clase pasada vimos polígonos. Entonces, ¿qué polígonos? Son figuras planas formadas por segmentos que no tienen curvas, que no están abiertos. Entonces, el triángulo es el polígono con menos lados. Y a la hora de nombrar un triángulo, entonces lo nombramos con letras mayúsculas, como tenemos aquí el ejemplo A, B y C, y nombramos son sus vértices. Sus vértices son donde se unen los segmentos. Aquí, entonces aquí se unen dos segmentos, entonces el vértice A, el vértice B y el vértice C. Pero aparte de nombrarlo en letras mayúsculas, también debo de anteponer a ellas un triángulo. Entonces realizo un triángulo y luego pongo las letras con las que he nombrado mi triángulo. Resulta que cada triángulo tiene 3 vértices, ¿cierto? Tiene 3 lados y por lo tanto tiene 3 ángulos interiores. Entonces vamos a ver cómo nombro cada lado. Primero voy a nombrar los vértices. Entonces tengo el vértice A, el vértice B y el vértice C. En cada vértice se me forma un ángulo, ¿cierto? Entonces este ángulo lo conforman o hace parte de él 2 lados. El lado que no hace parte de él, que es este lado no hace parte del ángulo A, es el que vamos a llamar lado A, pero en letras minúsculas. Mire que es el lado contrario. Estos 2 lados hacen parte del ángulo A, pero el que no hace parte es el que va a nombrar A, en letras minúsculas, no se nos puede olvidar. Tengo el ángulo B, y el lado que no hace parte del ángulo B es el lado que va a nombrar como B. Y tengo el ángulo C, y el lado que no hace parte del ángulo C, aquí lo tenemos, es el lado que va a nombrar como lado C. Pero los lados siempre los nombro en letras minúsculas. Bueno, aquí tenemos una nota, y es que
como los ángulos tienen 3 lados, ya lo dijimos, y tiene 3 ángulos interiores, entonces si yo sumo todos esos ángulos, siempre me va a dar 180 grados. No importa el tamaño del triángulo, no importan las medidas del triángulo o cuánto mide cada lado. Los 3 lados pueden medir diferente, pero si yo sumo sus ángulos interiores, me van a dar 180 grados, siempre. Esa es una regla general, estándar, que aplica para todos los triángulos. Entonces tenemos que yo los triángulos los puedo clasificar según 2 criterios. Entonces, el primero que vamos a ver es según sus lados, o según la medida de sus lados. Y el segundo criterio es según la medida de sus ángulos. Tengo esas 2 maneras como de clasificar los triángulos. Vamos a ver. Según sus lados, entonces tengo el triángulo equilátero. El triángulo equilátero, aquí lo encontramos a la izquierda. Y es el triángulo ABC. Pues todos son ABC. Pero este es equilátero porque todos sus lados miden igual. Digamos que el lado A mide 3 centímetros, el lado B tiene que medir 3 centímetros y el lado C 3 centímetros. Si es equilátero, todos sus lados miden igual. Y sus ángulos interiores, miden menos de 90 grados. Tenemos el triángulo isósceles. El triángulo isósceles tiene la cualidad de que 2 de sus lados miden igual y uno mide diferente. ¿Ok? Todos sus ángulos también miden menos de 90 grados. Y tengo el triángulo escaleno. El triángulo escaleno me dice que todos sus lados tienen medidas diferentes. Entonces aquí puede ser 7, aquí puede ser 5 y aquí puede ser 3. Pero todos sus lados van a medir diferente. ¿Ok? Ahora vamos a ver según la medida de sus ángulos. Y tenemos el triángulo acutángulo. Este triángulo se caracteriza porque todos sus ángulos son agudos. Recordemos que los ángulos agudos son los que miden menos de 90 grados. Entonces, para que un triángulo sea acutángulo, sea clasificado o pertenezca a la clasificación de los acutángulos, debe de que todos sus ángulos deben de medir menos de 90 grados, deben de ser agudos. Tengo el triángulo rectángulo. Este triángulo se diferencia o se identifica porque tiene un ángulo recto. Recordemos que los ángulos rectos son los que miden 90 grados, ni un grado más ni un grado menos, son exactamente 90 grados. Aquí lo podemos ver, tiene un ángulo recto, entonces por eso se llama rectángulo. Y por último tenemos el obtusángulo. El obtusángulo se clasifica porque tiene 2 ángulos agudos, o sea, 2 ángulos que miden menos de 90 grados, y un ángulo obtuso, un ángulo que mide más de 90 grados. Uno de sus ángulos mide más de 90 grados. Aquí lo tenemos. Así es como se clasifican pues los triángulos, según sus lados o según sus ángulos, según la medida de sus lados o según la medida de sus ángulos. Recordemos, les recuerdo, por favor, realizar los dibujos, por favor, escribir la nota de que la suma de los ángulos internos de el triángulo que sea siempre nos va a dar 180 grados. ¿Ok?
Bueno chicos, los extraño mucho, porfa se me cuidan, espero poder volver a verlos pronto y mucho juicio, como siempre besitos.